Ahí está. Muy bien. Vamos a ver ahora el tema 6. Se llama teoría de la estimación. En realidad vamos a hablar ahora de lo que es la estimación, de cuáles son las condiciones que tiene un estimador. Vamos a hacer referencia a un tema que se llama el teorema central del límite. Hay 2 o 3 teoremas que son como básicos, pero que ustedes conozcan este teorema les va a permitir saber el por qué hacemos las pruebas de hipótesis de la forma en que lo hacemos. Es a partir de que hay un teorema que nos habilita para hacer estimaciones, por eso vamos a ver ese teorema. Y vamos a ver lo que se denomina estimación por intervalo de confianza, tanto de promedios como de varianza. Yo les colgué ahora un nuevo libro, si bien todos los libros que nosotros ponemos tienen todos los temas que vemos, porque es algo muy básico lo que estamos viendo de estadística. Acá le pongo este libro que se llama Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias, donde tiene desarrollado este tema de intervalo de confianza, de teoría de la estimación. No me acuerdo ahora en qué capítulo era, le voy a mentir si les digo, pero estaba mirando varios libros y me pareció este el más amigable para que lo puedan leer y ya le puse en el aula virtual. Bien, vamos a ver entonces la primera definición que se refiere a inferencia estadística. Muchas veces yo dije que inferencia era como generalizar, que a partir de una muestra obtenemos información o generalizamos respecto a una población más grande. Acá tengo, la inferencia es un campo de la estadística que persigue la obtención de conclusiones de una población a partir de una muestra de esa población. La inferir significa sacar conclusiones a partir de una muestra y generalizarlas a la población. Esas conclusiones en realidad son estimaciones que vamos a hacer. O sea, en estadística las conclusiones están más relacionadas con que vamos a estimar cosas, a estimar lo que denominamos parámetros poblacionales. Por ejemplo, el promedio, el desvío estándar, la varianza, una proporción. Esos son valores desconocidos, por eso están puestos acá con letra griega, que se refieren a los valores poblacionales, a los valores de la población. Pero esos valores se van a estimar con lo que nosotros denominamos estadísticos muestrales, los cuales le damos otra simbología. Al estimador de mu le vamos a llamar X rayita, al estimador de sigma le vamos a llamar S, al estimador de sigma cuadrado, S cuadrado, al estimador de pi, P. ¿Está? ¿Cómo se traduce eso a un ejemplo? Supónganse que queremos concluir algo respecto a la proporción de consumidores de café que prefieren cierta marca en la Argentina. Se selecciona una muestra aleatoria, grande, y se calcula la proporción. Le preguntamos si toma café y qué marca de café utiliza. El valor P que yo obtengo se utiliza para hacer inferencia respecto a la proporción verdadera de la población. La muestra que yo voy a obtener va a ser de X cantidad de consultados. Pero
vamos a estar estimando a valores poblacionales, a valores de la población. La población serían todos los consumidores de café en Argentina y la muestra sería un subconjunto de consumidores de café seleccionado al azar de la población mencionada. Un subconjunto. P se calcula como un cociente entre la cantidad de personas que toman esas marcas sobre la cantidad de café total. O sea, acá P es el parámetro que queremos estimar, el estimador del parámetro que queremos estimar. Pero puede ser un promedio, puede ser una varianza, puede ser otra cosa lo que queramos estimar. Muchas veces se define al estimador como una función. Acá dice P es una función de los valores observados en la muestra aleatoria. Supónganse que la media que era la sumatoria de los xi sobre n. La varianza era una sumatoria de desviaciones al cuadrado, dividido n. P es un cociente, entonces se define muchas veces a la muestra, al estimador, perdón, como una función de los valores observados. Considerando que de una población es posible tomar muchas muestras aleatorias, nuestro estimador va a cambiar de una muestra a otras. Si tomamos muchas muestras de la misma población y de cada muestra calculamos el valor P, entonces P es una variable aleatoria y por lo tanto tiene una función o una distribución. Esta variable aleatoria se denomina estadístico o estimador. Cualquier función de las variables aleatorias que forman una muestra aleatoria se llama estadístico. Acá hay una gráfica, digamos, que se refiere a toda la población. Estos serían elementos de la población. Y esto que está acá marcado serían subconjuntos de esa población. De una población podemos tomar varias muestras. Si de cada muestra calculamos el promedio, por ejemplo, podemos tener varios promedios. Esos promedios estarán estimando a un único valor poblacional que se denomina MU, que es la media poblacional. Lo que es variable aleatoria es el estadístico. Y como toda variable aleatoria, cada estadístico o estimador tendrá una medida de variabilidad asociada. En inferencia estadística tenemos dos ramas. Por un lado, lo que vamos a ver hoy, que es estimación de parámetros. Y por otro lado, tenemos las pruebas de hipótesis. Para la estimación de parámetros existen dos tipos de estimaciones. Estimación por intervalo de confianza o una estimación puntual. Se le denomina de otra manera, también estuve viendo el otro día, a la estimación puntual. Hay libros como que no hacen esta diferenciación y dicen que a todo le llaman estimación nomás, ya que para una estimación por intervalo de confianza vamos a necesitar una estimación puntual. O sea, no siempre van a encontrar estas dos diferenciaciones, llaman estimación en general. Para el tema de prueba de hipótesis ya vamos a ver más adelante. Hoy nos vamos a concentrar en la estimación. La estimación puntual, nosotros decimos que sea x1, x2, xn, una muestra aleatoria, y esa muestra aleatoria tiene una distribución f de x, la función, una función realizada con esa muestra aleatoria es una estimación, es un estimador. Por ejemplo, la media muestral, que es igual a x rayita igual a 1 sobre n por la sumatoria de los xy, es una función de n variables aleatorias, donde n es el tamaño de la muestra. En estadística se estima mucho esto de, bueno, ¿cuántas funciones podemos encontrar y cuántos serían estimadores?
Ustedes conocen que varias medidas centrales, como ser media, mediana, cuartiles, ya son medidas de posición. Todos se calculan a través de los datos. Por lo tanto, existen muchos tipos de estimación y muchas estimaciones. Hay características que tienen que tener los estimadores, porque si no cualquier función puede ser un estimador y nosotros no vamos a ver si ese estimador hace una buena inferencia o no de la población. Por lo cual vamos a buscar que tengan algunas propiedades los estimadores, que sean insesgados, que sean consistentes y que sean eficientes. Las propiedades que buscamos entonces son esas. Sesgamiento. Dice que un estimador tita, sombrero, fíjense que acá arriba del tita esto está sombrerito. Muchas veces a los estimadores hay libros que lo identifican con el sombrerito. O sea, la letra griega era para el parámetro, no para el estimador, ¿se acuerdan? Pero si a la letra griega ustedes le ponen un sombrerito arriba como está acá, eso le estaría indicando que esto es un estimador. En algunas áreas se utiliza mucho poner esa simbología. Un estimador es insesgado para el parámetro tita, para cualquier parámetro en general, si para cualquier tamaño muestral su valor esperado o esperanza matemática es igual al parámetro que se estima. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en general nosotros vamos a tener una muestra de la población. A partir de esa muestra vamos a tener los estimadores. ¿Cómo sé si un estimador es insesgado? Para estudiar eso lo que debería hacer es tomar muchas muestras de la población, obtener el valor del estimador y luego calcular el promedio o la esperanza matemática de ese estimador. En general, si se puede demostrar que la esperanza es igual al parámetro, entonces ese estimador se dice que es insesgado. Hay que demostrarlo matemáticamente a eso. Hay que demostrar con fórmula que está todo un respaldo que dice, sí, efectivamente, un estimador es insesgado cuando la esperanza matemática coincide con el parámetro. Un estimador es consistente. Tita sombrero es un estimador del parámetro tita. Es consistente si la probabilidad de que la diferencia entre el estimador y el parámetro sea mayor que un valor epsilon tiende a 0 para todo epsilon mayor que 0 cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito. Se dice entonces en ese caso que el estimador es consistente. Esto me está diciendo que cuando n crece, cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito, o sea, crece, esta diferencia tiene poca probabilidad de ser grande. Esta poca diferencia, la probabilidad de que sea mayor que cualquier valor, tiende a 0, dice. Va a ser poca la probabilidad de que la diferencia sea grande, por lo tanto va a ser alta la probabilidad de que la diferencia entre estos dos sea mínima, sea menor a un valor. En matemáticas se ponen así los conceptos de consistencia. Siempre uno que hace una definición, para demostrarlo matemáticamente, tiene que expresar de una forma en términos de probabilidad para poder demostrar. Yo le explico, porque tampoco pretendemos que esto sea teoría estadística, simplemente lo que ustedes tienen que tener en mente. ¿Cuándo es insesgado? Cuando la esperanza matemática coincide con el parámetro. ¿Cuándo es consistente?
cuando si n tiende a infinito, la diferencia entre el estimador y el parámetro es chica o tiene poca probabilidad de ser grande. La probabilidad de que esta diferencia sea un número grande, esta probabilidad tiende a 0. Es una probabilidad muy chica. En otras palabras, esto significa que a medida que aumenta el tamaño de muestra, aumenta la proximidad de tita sombrerito a tita. Que sea eficiente. Un estimador, sea tita, un estimador insesgado del parámetro tita, tita sombrero es un estimador del parámetro tita, se dice que es eficiente si tiene variancia mínima. Yo mencioné hoy de que el estimador, como puede variar, se convierte en una variable aleatoria. Y como tal, esa variable aleatoria, si hacemos una función de la variable aleatoria, puede tener una varianza. Si la varianza es mínima, quiere decir que ese estimador es eficiente. Mucho trabajo de investigación en estadística se basan en esto, en analizar, generar un nuevo indicador, un estimador de algo y ver si tiene propiedades, si es eficiente, si es consistente y si es insesgado. Insesgado, consistente y eficiente. Mínimamente son las propiedades que tiene que tener un buen estimador. Por ejemplo, si X es una variable aleatoria con distribución normal, entonces la media y la mediana muestral son estimadores insesgados del parámetro. Y además, ambos estimadores son consistentes. Sin embargo, se puede comprobar que la variancia de la media muestral es menor que la variancia de la mediana. Por lo tanto, la media es más eficiente que la mediana. En general, en una distribución normal, la media tiene menos variancia que la mediana. El teorema que hoy les hablaba, el teorema central del límite, dice lo siguiente. Si X es una variable aleatoria que se distribuye normalmente con media mu y variancia sigma, se expresa X se distribuye normal con media mu y variancia sigma, entonces la distribución del promedio, de la media, obtenida de la muestra de tamaño n, también es normal. Y el promedio va a tener media mu y variancia igual a sigma cuadrado sobre n. El teorema central del límite dice esto. Si X se distribuye normal mu sigma cuadrado, entonces X rayita, que es el promedio, se distribuye normal mu sigma cuadrado sobre n. Inclusive esto es válido para muestras chicas inclusive. Entonces, además, cuando el tamaño de muestra es suficientemente grande, digamos n mayor que 30, se espera que la distribución del estadístico X rayita se aproxima a una distribución normal sin importar la distribución de los valores de X. Entonces, siempre, si X se distribuye normal, X rayita se distribuye normal. Ahora, si n es grande, si n es mayor que 30, no importa cómo se distribuya X, puede no distribuirse normal. Sin embargo, la media siempre se va a distribuir normal. Eso es lo que nos dice el teorema central del límite. Con lo cual, sabemos entonces que la distribución de los promedios siempre es normal. Siempre es normal. Siempre tenemos que se distribuyen normal con media mu y sigma cuadrado sobre n. Acá tenemos el ejemplo de que
dada una población que tenga un tamaño, una media y un desvío estándar, si tomamos una muestra de esa población y sacamos la media y el desvío estándar, como X rayita siempre tiene distribución normal, la puedo estandarizar, la puedo convertir en una normal 0,1 o en una Z, haciendo la diferencia de X rayita menos mu y dividiendo sigma cuadrado sobre raíz de n. Esto se llama estandarizar una variable, restarle su media y dividirle por su desvío estándar. Para muestras grandes, esto siempre tiene una distribución normal. Si son muestras muy chicas, esto se cumple solo si X era normal. ¿Se acuerdan que la normal estándar tiene media 0 y desvío estándar 1? Entonces, siempre podemos convertir una variable en una distribución normal estándar siempre y cuando le restemos su media y le dividamos su desvío estándar. Entonces, el teorema central del límite lo que descubrió fue que los promedios se distribuyen normales. Normal que tiene la misma media poblacional, mu, y el desvío estándar igual al desvío estándar del X sobre N. Sobre raíz de N, perdón, porque estoy hablando de desvío estándar. Poner acá varianza o desvío estándar se puede poner de las dos formas. Variancia es sigma cuadrado sobre N. Si pongo desvío estándar, tengo que poner sigma sobre raíz de N. La estandarización consiste en restar a una variable, en este caso X rayita, su media y dividirla por su desvío estándar. Si yo hago eso, convierto a esta variable en una variable Z que se distribuye normal 0,1. A partir de esto nos vamos a poder después hacer inferencia y vamos a poder hacer la famosa estimación por intervalo de confianza. La estimación se refiere a la estimación de un parámetro mediante un intervalo. Dice intervalo aleatorio ahí porque es válido para cualquier muestra que uno saque. Uno puede sacar varias muestras y a partir de ahí tener un valor de un intervalo. El intervalo entonces dice, se refiere a la estimación de un parámetro mediante un intervalo aleatorio llamado intervalo de confianza. Ese intervalo tendrá dos extremos, el límite inferior, o L1 y L2, LI o LS, inferior y superior. Esos dos extremos del intervalo son funciones de la variable aleatoria, de modo que la probabilidad de que el parámetro se encuentre entre este límite y este otro se satisfaga en términos de una determinada confianza, que es hacer 1 menos alfa, siendo alfa un término de error. Esto es un intervalo de confianza. Hacer una estimación por intervalo de confianza significa decir el promedio está entre este valor al que denomino límite inferior o límite 1 y este otro valor, y eso lo digo con una confianza del 95, 90, 99%, 80%. Lo que el investigador se proponga. ¿Cómo voy a hacer para encontrar los intervalos de confianza? Voy a basarme en valores de la distribución. Para demostrar cómo se obtienen los límites de confianza, en primer
lugar debería ser, debemos determinar la confianza, decir qué confianza queremos, la cual se puede expresar como porcentaje o proporción. Luego, basándonos en el teorema central del límite, sabemos que X rayita tiene distribución normal. Entonces, Z se puede obtener haciendo X rayita menos mu sobre el desvío estándar. Y si no trabajamos con Z y N es menor que 30, debemos trabajar con una T-student, con parámetro N menos 1. La confianza se expresa como lo opuesto a un error permitido. Si es confiable, tiene poco error. La confianza es 1 menos alfa. Si el error lo fijamos en un 5%, la confianza será 95. Esa confianza ya vamos a ver que sale de una función de distribución. Pero vamos a partir ahora para encontrar los límites de confianza y cómo se calculan esos dos límites de una expresión. En la distribución Z, que es esa normal 0,1, es sabido que entre estos dos valores, entre menos 1,96 y 1,96, se encuentra el 95% de los datos. Eso se sabe en una distribución normal estándar. En una normal estándar, entre esos dos valores están la mayoría de los datos. Basándonos en esto, en este conocimiento, voy a encontrar lo que es un intervalo de confianza para mu. Fíjense que voy a partir de acá, de este conocimiento, de saber de que Z, la probabilidad de que Z esté entre menos 1,96 y 1,96 es 0,95, y voy a llegar a que la probabilidad de que mu se encuentre un valor y otro valor es 0,95. Parto de Z para poder llegar a mu. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un truco matemático. Vamos a reemplazar Z por su expresión y luego vamos a dejar en el medio mu. Entonces, como es desigualdad, estamos trabajando de un lado y del otro lado, para sacar un término que va dividiendo, le tengo que multiplicar en ambos lados de la desigualdad. Entonces multiplico acá y multiplico acá. Lo que está positivo pasa a negativo, de este lado y de este lado. Me queda menos mu. Luego, como queremos encontrar entre qué valores se encuentra mu y no menos mu, multiplicamos todo por menos 1. Al multiplicar esto por menos 1 me queda positivo, positivo, positivo y negativo. Y se me dan vuelta los signos, porque al multiplicar por menos 1 se me invierte la relación. Entonces decimos que mu es menor a este valor y mayor a este valor. Si enderezamos ahora y le ponemos mayor igual que esto y menor igual que esto, este está acá y este está acá. Y a partir de ahí yo puedo hacer una estimación por intervalo de confianza de mu conociendo X rayita, conociendo el desvío estándar y conociendo N. ¿Qué pasa si... Acá está. Acá le decía recién, es sabido que entre menos 1,96 y 1,96 se encuentran 95% de los datos. Tendría que partir de esos valores, como lo hicimos, para encontrar un intervalo de confianza para mu. Pero ¿qué pasa si yo como investigador digo no quiero tener un 95% de confianza, quiero tener un 99% de confianza? Entonces
no voy a partir del conocimiento de que entre menos 1,96 y 1,96 está el 95%. Ahora yo quiero saber el 99, ¿entre qué valores está? Ya va a estar más próximo a menos 2. Y acá 2 seguramente. Entonces, en esta expresión, si quiero cambiar esta confianza, si quiero tener el 99 o el 90%, estos dos valores van a cambiar. Estos dos valores no van a ser los mismos. Y los intervalos van a ser diferentes. Los intervalos de confianza van a ser diferentes. Eso hay que cambiar. ¿Cuándo quiero cambiar la confianza? Tengo que buscar entre qué valores está el 95, el 99 o el 90%. En este ejemplo dice, con una muestra de N15 y X rayita de 18,2. S cuadrado igual a 40,4. Determinar los límites de confianza del 95%. Fíjense, tenemos una muestra menor que 30. En lugar de utilizar Z, vamos a tener que utilizar T de student. Por otro lado, no tenemos todos los datos. Simplemente me da el promedio de todos esos datos y la varianza. Yo digo, el promedio poblacional es 18,2. Esta es una estimación puntual. Ahora, lo que yo voy a querer hacer es decir, el promedio en realidad está entre 14,69 y 21,71. Y esta afirmación la hago con el 95% de confianza. ¿Cómo hago eso? Reemplazando acá X rayita, un valor de tabla de este lado y un valor de tabla de este lado. ¿De qué tabla o de qué distribución teórica? De T de student, porque N es chico. Y la T es un estadístico similar a Z, pero cuando N es chico tengo que usar T. Una vez que tengo esos valores, tengo X rayita, tengo S de X, tengo el valor de T y tengo el valor de N. Reemplazo acá y obtengo ese resultado. Eso es una estimación por intervalo de confianza. ¿Qué pasa si queremos hacer un intervalo de confianza para la varianza? Ahí cambia. ¿Por qué? Porque la distribución ya es no es una normal o una T. En general la varianza tiene distribución chi cuadrado. Entonces, esta expresión que ven acá es a partir de dónde sale, cómo vamos a encontrar los extremos para poder después aplicar una fórmula. Por un lado, lo que estamos buscando es que la diferencia entre el estimador y el parámetro sea pequeña. Sea tan pequeño que sea igual a esto. Un segundo. Ahí sigo. Entonces, partiendo de que sigma cuadrado tiene otra distribución, vamos a pensar, digamos, que vamos a buscar que la diferencia entre el estimador y el parámetro sea pequeño y sea menor que un valor K por una medida de variabilidad o una pequeña varianza. Y que esta diferencia vamos a buscar que sea alta, porque acá estoy diciendo que la diferencia sea pequeña, diferencia entre el estimador y el parámetro. Por lo tanto, la probabilidad esta tiene que ser 1 menos alfa, o bien una probabilidad grande. Acá, cuando comenzamos con esto, le apareció alfa. Alfa lo vamos a ver más adelante como un término de error, que es un valor que el investigador decide. El investigador va a decir, yo quiero hacer una estimación con esta confianza. Entonces, para decir con tal confianza, estamos diciendo subyacentemente que vamos a tener cierto error.
Pero cuando hablamos de confianza, en realidad, cuando hacemos estimación, perdón, no hablamos de error, hablamos de confianza, que es lo opuesto al error. Por eso 1 menos alfa. Ese valor nosotros lo decidimos. Siempre le damos como ejemplo que alfa sea 5%, 1%, a lo sumo 10%, porque son los valores que los trabajos de investigación exigen. Si no tenemos esos niveles, nuestro trabajo de investigación tiene mucho error, dicen, y en general no son publicados. Bueno, se descubrió de que la varianza entonces está entre este límite y este límite. ¿Qué necesitamos saber para hacer un intervalo de confianza para la varianza? Tenemos que tener cuánto es el estimador de la varianza, cuánto vale, y tenemos que tener valores extremos de una chi cuadrado. Chi cuadrado con cuántos grados de libertad? Con n-1. A partir de ahí, busco los límites que me dejen en el medio el 95% de confianza. Dice, si la muestra es pequeña, la distribución muestral de la varianza es aproximadamente chi cuadrado. Y el intervalo de confianza se calcula para sigma cuadrado mediante la expresión que teníamos anteriormente, el multiplicador de confianza de la distribución de chi cuadrado. A esto se le llama multiplicador, es decir, de dónde sale, es un multiplicador, un valor que sale de una teoría que nos demuestra cómo se distribuye esa variable. Simplemente tienen que saber la fórmula y saber interpretar. Decir, bueno, la varianza. La varianza, para encontrar los límites entre qué valor y qué valor está la varianza, lo que tenemos que hacer es conocer el n, conocer el s cuadrado, estimar, calcular el estimador de la varianza y después buscar en una distribución de chi cuadrado cuáles son los valores que me encierran el 95% de confianza o el 90%, depende de la confianza que yo quiera tener. ¿Qué chi cuadrado va a ser? La chi cuadrado con n menos un dato, el número de n menos 1. Esos son los grados de libertad. Si reemplazamos todos los valores acá, obtenemos que la varianza está entre 5,6 y 26,2. Y la varianza está entre 48 y 2,24. Hay mucha variabilidad. En general, la estimación por intervalo de confianza se puede hacer en forma genérica, partir de que se espera que la diferencia entre el estimador y el parámetro, acá se pone tita como para hacer algo genérico nomás, sea menor que un multiplicador por el desvío estándar. A partir de ahí, esto es valor absoluto, entonces ponemos ese valor negativo y positivo, pasamos este valor del otro lado, sumando, como desigualdad de ambos lados, y entonces en esta fórmula vemos que para estimar por confianza un parámetro, ¿qué vamos a necesitar? El estimador de ese parámetro y restarle y sumarle a ese estimador una medida de variabilidad multiplicada por la función de distribución, la distribución de valores que tiene tita en este caso. Entonces ahí sacamos el límite inferior y el límite superior. Muy bien, esto era todo lo que tenía para el intervalo de confianza. Hay otras funciones, por ejemplo, en los libros le va a aparecer intervalo de confianza para la media y le dice, lo pueden hacer. Si la muestra es grande, este valor de 1,96
sale de la distribución normal, pero cuando n es chica, este valor sale de una distribución t-student. Entonces tenemos intervalo de confianza para muestra grande y para muestra chica. Cambian estos valores, porque de la t-student ya va a ser otro valor, a lo mejor 2,23 sea. Si n es chico, trabajaremos con la t-student. Por otro lado, si la variancia es conocida o desconocida, también le dicen los libros de estadística. ¿Eso qué me quiere decir? Que si es conocida, podemos trabajar también con la normal. Si es desconocida y la muestra es chica, trabajamos con la t-student y acá está el estimador sigma. Le voy a mostrar cómo. Voy a dejar de compartir esto. A ver si puedo ingresar acá para ver un programa que me muestra acá cómo son, cómo es una función de distribución. Voy a mostrar un programita que me muestra las distribuciones. Aguántenme un segundo. Acá está. 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 Comparto con ustedes entonces este programita. Compartir pantalla. Hay un programa acá que nosotros tenemos que me muestra las funciones de densidad. Y me puede mostrar cualquier función de densidad. Supónganse que tenemos acá una normal, que yo le pida, vamos a ver el gráfico, una normal estándar con media 0 y variancia 1. Aceptamos. Si yo le pido entre menos 1,95 y 1,95, esto es lo que yo le estoy diciendo, chicos. Ese valor que voy a usar para calcular los límites de confianza salen de la tabla de probabilidades o de las probabilidades. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos las funciones de probabilidad y decíamos, bueno, ¿para qué vamos a usar las funciones de probabilidad? Cuando yo quiero saber cuál es la probabilidad de obtener tal valor. También vamos a utilizar esas funciones cuando queremos hacer estimación por intervalo de confianza. Porque yo acá necesito ver entre qué valores está el 95% de mis datos. Entonces el programa me va a decir, está entre este y este, que es el 95%, menos 1,96 y 1,96. Si yo quiero que esté entre 2,64, perdón, menos 2,64 y 2,64, fíjense que en este caso me sombrea un área más grande y me dice que la probabilidad entre esos dos valores es 0,9917. Entonces, si yo quiero una confianza del 99%, en lugar de poner menos 1,96 y 1,96 en el cálculo del intervalo de confianza, vamos a poner menos 2,64 y 2,64 porque son otros los valores. Si yo quisiera una confianza del 90%, ya tendría que venir acá. Voy a buscar a ver en probabilidades una distribución normal. ¿Cuál es el valor de X que me da una probabilidad por debajo de 0,025? Perdón, 0,05.
menos 1,64 o menos 1,64 y 1,64. Vamos a ver, miren, le voy a mostrar. ¿Qué pasa si para una normal yo le pido que me grafique menos 1,64 y 1,64? Aceptamos. Y acá tengo casi un 90% de probabilidad. 89,9. Me muestra esta gráfica y me dice, miren, entre menos 1,64 y 1,64 está el 90%. O sea, yo puedo buscar y puedo luego, voy a dejar de compartir esta función y voy a volver a compartir la presentación. Yo puedo cambiar esta confianza y para cambiar esta confianza voy a buscar otros valores acá. No va a ser menos 1,96 y 1,96. Por un lado eso. ¿Y de dónde saco el 1,96? De una normal. Y si fuera un n chico, voy a sacar de la t de student. Voy a buscar en la t de student cuáles son los valores que me dejan el 95%. Eso es un ejercicio que lo van a hacer después. Por otro lado, si cambia el n, cambia el intervalo de confianza. ¿Qué pasa cuando yo acá aumento el n? Si tengo un n muy grande. Como está en el denominador, este número se hace más chico. Y todo esto se hace más chico. Esto y esto. Si aumento el n, lo que le resto y lo que le sumo a la media son valores más chicos. Quiere decir que los extremos se van a parecer, no van a estar tan separados. Y si el límite inferior y el límite superior están próximos, hay poca distancia, quiere decir que mi intervalo de confianza me da precisión. Además de tener confianza, voy a tener precisión. Algo puede ser muy confiable, pero poco preciso. Yo puedo decir, el peso de todos los estudiantes que me están escuchando, el peso está entre 30 kilos y 110, por decir algo. Esa afirmación puede ser muy confiable porque puede ser que sea así, hay una alta probabilidad que así sea, pero es poco preciso. ¿Qué digo yo si digo que está entre 30 y 110? Y estoy dando una información que nos sirve de mucho. Ahora, si yo digo, en este curso, el peso, no di un buen ejemplo, la verdad que esto no hubiera sido el ejemplo, pero si digo, el peso está entre 60 y 90, ya es algo más preciso. En realidad, cuando se trata de eso, uno tiene que dar para varones, para mujeres, para ser más preciso en toda información o estimación que esté haciendo. Pero si aumentamos el n, obtenemos estimadores que sean más precisos. Si tiene poca variancia, también tenemos estimadores que sean precisos. Si hay mucha variabilidad, y las estimaciones me van a dar un intervalo de confianza grande, lo cual a la hora de hacer estimación no es bueno porque me dan menos información. Muy bien, eso era lo que le quería comentar de intervalo de confianza. Se puede hacer para una proporción también. Voy a necesitar saber cuál es la distribución de valores que tiene la proporción. Puede ser una distribución normal cuando n sea grande, o puede ser una distribución binomial si n es chica, y a partir de ahí sacamos estos valores, esta constante que tengo acá, y después necesito conocer el desvío estándar y el n, cómo estimo, que es esto que está acá al final de todo, donde digo, bueno,
Para obtener intervalo de confianza necesito el estimador y al estimador le voy a restar y sumar el desvío estándar del estimador multiplicado por un K, y ese K va a salir de una función de probabilidad. Tengo que conocer cuál es la distribución de lo que yo quiero estimar. Muy bien, dejo de compartir. Esto es todo. Ahora sí estoy en condiciones de decirle cómo va a ser el parcial. ¿Quiere que pare la grabación, Laura? Sí, gracias.